Hola estudiantes, bienvenidos al área de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica. El título es Proponemos un proyecto participativo para enfrentar la discriminación. Competencia, convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común. El propósito de hoy, en esta actividad conoceremos qué es y cómo se elabora un proyecto participativo para posteriormente implementar una acción que nos permita enfrentar dicho problema. Evidencia. Van a completar cuadros sistematizando información sobre la discriminación, paso 1 y 2, para crear su proyecto participativo. Para ello tienes que tener en cuenta los criterios de evaluación. Comprende e identifica el asunto público dentro del proyecto participativo. Estudiantes, para desarrollar esta actividad tenemos que saber ¿qué es un proyecto participativo? Un proyecto participativo son una estrategia que promueve que las y los estudiantes ejerzan la ciudadanía. Consiste en proponer, ejecutar y evaluar acciones encaminadas a solucionar un asunto público. Es decir, que entre todos los estudiantes van a resolver un problema, ya sea de su comunidad o colegio. Acá, todos los estudiantes tienen que participar. Por ejemplo, en la imagen podemos observar a estudiantes que están ejecutando su proyecto participativo, en el cual consiste en sembrar árboles en el parque de su comunidad. Estudiantes, ¿cómo crear un proyecto participativo? Te presentamos los pasos. Estos pasos se deben seguir secuencialmente. Paso 1. Identificación y selección del asunto público. Este paso consiste en que todos los estudiantes se tienen que reunir para identificar asuntos públicos, es decir, los problemas que hay en su comunidad. Y luego, entre todos, van a tener que escoger un problema para solucionarlo. Pero antes de escoger, se deben hacer estas preguntas. ¿Es posible que como adolescentes contribuyamos a solucionar este problema? Es decir, que si realmente ustedes como adolescentes van a poder solucionar ese asunto público. Paso 2. Indagación y sistematización de la información. Para este paso es necesario recolectar información a través de internet o preguntar a las y los docentes o padres de familia sobre el asunto público elegido. Paso 3. Diseño del proyecto participativo. En este paso se va a compartir en equipo la información recogida. Priorizamos las ideas más relacionadas con el asunto público para proponer posibles soluciones. Finalmente, se tiene que elaborar el diseño, es decir, se va a poner el título, la sumilla, justificación, quiénes son los participantes, las actividades, los recursos, presupuestos y cronograma. Paso 4. Ejecución del proyecto participativo. En este paso se realiza la solución al problema, ya eso es de acuerdo al cronograma. Paso 5. Evaluación y reflexión del proyecto participativo. En esta fase final tenemos la oportunidad de evaluar los objetivos alcanzados. Debemos recordar que la evaluación es sobre el proyecto y no sobre cada integrante del equipo. Estudiantes, en esta actividad solamente vamos a hacer el paso 1 y 2. Empezamos con el paso 1. Identificación y selección del asunto público. Para eso tenemos que saber ¿qué es un asunto público? Un asunto público es toda problemática o tema que involucra al bienestar colectivo, relacionado con aspectos sociales, políticos, económicos
éticos, culturales y medioambientales. Es decir, son problemas de diferentes aspectos y que tanto como adultos y adolescentes debemos darle importancia. Ejemplos de asuntos públicos: escasez de agua en la comunidad, COVID-19, y en este caso el ministerio ya nos escogió el asunto público y es la discriminación. Para eso tenemos que saber qué es la discriminación. Es una conducta culturalmente fundada y sistemática y socialmente extendida de desprecio contra una persona o grupo de personas sobre la base de un prejuicio negativo o un estigma relacionado con una desventaja inmerecida y que tiene por efecto, intencional o no, dañar sus derechos y libertades fundamentales. Entonces, ¿qué es la discriminación? Es el acto de excluir, de limitar a alguien. También significa dar un trato desigual por motivo de diversos orden, de género, religiosos o, como en nuestra historia, étnico-raciales. Ahora vamos a hablar sobre estereotipo. Nos dice, es un conjunto de creencias asumidas como reales por una sociedad acerca de las características de grupos o tipos de personas. Implican muchas veces la exageración de sus rasgos o características para concluir luego que todos son así. El estereotipo es una imagen aceptada comúnmente por un grupo o una sociedad. Es una forma de categorizar al mundo real. Los estereotipos pueden ser de género, pueden ser étnicos, raciales, religiosos y corporales. Los estereotipos se pueden identificar con mucha facilidad a lo largo de la historia. Podemos mencionar el estereotipo racial con la gente de color que existía en el siglo XV y se decían que no era de sangre pura y debían trabajar para los blancos. O bien, el estereotipo de género. Se menciona que las mujeres deben cumplir con el rol de ama de casa, no trabajar y dedicarse completamente a sus hijos y a su esposo. Es decir, los estereotipos son ideas erróneas que tenemos acerca de la sociedad. Así que la próxima vez que los estereotipos estén por influir en tu vida, detente y pregúntate, ¿qué tan ciertas son estas ideas? Y reflexiona que todos merecen una oportunidad para ser juzgados por lo que es y no por ideas exteriores. Ahora vamos a hablar sobre la discriminación y exclusión social. Cuando una persona discrimina, a menudo piensa que está expresando su propio pensamiento, pero en realidad está manifestando un prejuicio. Los prejuicios son opiniones previas, por lo general de carácter negativo, acerca de cuestiones que no conocemos bien. Cuando estos prejuicios estigmatizan, es decir, ofenden el honor o la dignidad de una persona, estamos frente a un estereotipo. Sucede que es fácil juzgar con ligereza lo que vemos como diferente. Muchas veces lo diferente es excluido socialmente. No se trata solo de la persona individual, sino de una forma de discriminación que enfatiza el posible menosprecio o estigmatización de un grupo social o étnico-racial determinado. Ahora vamos a hablar sobre la exclusión. Nos dice, es la condición de marcada desigualdad social que impide a un sector o grupo social conseguir condiciones suficientes para alcanzar su pleno desarrollo. Es una forma de discriminación que se focaliza en el menosprecio social. En el Perú, muchos pueblos originarios y afrodescendientes han sido excluidos.
Ahora sí, vamos a responder a las siguientes preguntas. 1. ¿Qué es la discriminación? Es un trato desigual hacia una persona o colectividad por motivos raciales, religiosos, diferencias físicas, políticas, de edad, de condición física o mental, orientación sexual, etc. ¿Qué actitudes discriminatorias observas en tu comunidad? En mi comunidad, las personas con bajos recursos no le dejan ingresar a restaurantes lujosos. 3. ¿Qué estereotipos discriminatorios observamos en nuestra comunidad? Discriminación racial, discriminación por origen étnico. Siguiente pregunta. ¿Cómo se manifiesta la exclusión de personas en nuestra comunidad? Menospreciando a las personas de pueblos indígenas u originarios. Y la última pregunta, ¿por qué es importante y urgente resolver el problema de la discriminación? Es importante resolver el problema de la discriminación porque estamos viviendo con resentimiento entre hermanos peruanos y urge resolverlo para poder vivir en armonía en un país donde podemos apoyarnos para progresar de la mano entre todos, contribuyendo con el desarrollo de nuestro país. Paso 2. Indagación y sistematización de la información. Una vez seleccionado el asunto público, es necesario recolectar y analizar información de diversas fuentes para explicar el problema, así como las políticas públicas que existen para resolverlo, como las áreas de ciencias sociales, ciencia y tecnología, comunicación, matemática, desarrollo personal, ciudadanía y cívica, pueden ayudarnos a comprender y analizar el problema de la discriminación. A lo largo de la experiencia, descubriremos nuevos e importantes aprendizajes sobre la discriminación. Por ello, sistematizaremos la información, es decir, ordenaremos las conclusiones de cada actividad en un esquema como el siguiente. De esta manera estaremos completando el paso 2 del proyecto participativo. De ser posible, intercambia ideas con tus compañeras y compañeros. Ahora sí, viene el reto. Van a completar cuadros sistematizando información sobre la discriminación, paso 1 y 2, para crear su proyecto participativo. Estudiantes, estoy dejando un ejemplo de solución del reto. Voy a responder sobre el área. La primera pregunta nos dice: ¿qué derechos de la población se vulneran con la discriminación? Respuesta: derecho a la dignidad, derecho a la igualdad. La otra pregunta nos dice: ¿qué instituciones del Estado tienen la función de atender y solucionar el problema de la discriminación? Defensoría del Pueblo y la DEMUNA. Y las otras áreas, estudiantes, ustedes van a responder de acuerdo a sus maestros. Bueno, chicos y chicas, esto sería todo. Cuídense mucho.